El derecho familiar o de familia se refiere a las normas de orden público e interés social que regulan y protegen a la familia y a sus integrantes, así como su organización y desarrollo integral, sobre la base del respeto a los derechos de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, en orden a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México, aplicables a la materia, fundamentalmente en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como del trabajo realizado por Naciones Unidas en favor de la familia a través de la División de Política Social y de Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, instrumentos y actividades universales y regionales que contienen disposiciones dirigidas, entre otros muchos aspectos, al fortalecimiento de la capacidad de la familia para atender sus propias necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares, la prevención y sanción de la violencia familiar y la mejora en la calidad de vida de los integrantes de la familia. El derecho de familia es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia para con ellos y frente a terceros. A continuación, en Soluciones, platicaremos de derecho familiar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, un placer tener la oportunidad de reunirnos nuevamente en Soluciones, donde justamente le planteamos el problema, pero también le damos las soluciones. ¿Ha escuchado hablar de derecho familiar? Es un tema que nos ocupa y que está a la orden del día. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tantas cosas dentro de las leyes, con tantos asuntos relativos a la familia, con tantos asuntos relativos a los hijos. Y pues hoy que tenemos como una especie de revolución en la sociedad, en lo que tiene que ver con las familias estrictamente, el tipo de familia que se ha derivado en los últimos años, el derecho familiar está a la orden del día, como ya le decía. Así es que para hablar de esto me da un enorme placer tener la oportunidad de recibir a la licenciada Saraí Cancela Correa. Probablemente usted ya la conozca, se ha presentado en ocasiones anteriores aquí en Soluciones. Y bueno, pues ella es especialista justamente en todos estos temas de los que yo hablaba. Y pues te doy la bienvenida, Saraí. ¿Cómo estás? Hola, Leti, muy bien, muchas gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, sobre todo, enriqueciendo al público que nos ve y nos escucha, pues con este tema tan importante y que ha tenido una revolución en los últimos años. Fíjate, yo decía, ha habido una revolución en la conformación de las familias. Vemos familias de diversos modelos, muy alejadas del modelo tradicional en la que nosotros crecimos, por lo menos yo. Supongo que tú creciste en una familia tradicional. Así es. De papá, mamá e hijos. Así es. Hoy se ven muchas familias en donde vienen una parte o ambas partes divorciadas, con hijos, y entonces son familias como ensambladas, ¿no? Familias donde hay dos papás o donde hay dos mamás, y todo esto que, bueno, ha desatado una cantidad de estudios y en algunos casos de protestas y de desconcierto también, y de no saber cómo manejar ciertos asuntos. Por eso me parece tan importante el tema de hoy. Pero primero, por el principio. ¿Qué es, y defínele al público, el derecho familiar? Yo sé que es un tema amplísimo, pero bueno, en palabras llanas y concretas, ¿qué es? Bueno, el derecho familiar es una rama del derecho civil
en donde se estudia todo lo referente a la familia. Comúnmente hablamos de derecho familiar y lo identificamos con temas como divorcios, guarda y custodia, patria potestad, cuestiones de alimentos. Sin embargo, bueno, también se incluye dentro de esta rama temas tan importantes como las sucesiones, qué pasa con los derechos y obligaciones, con los bienes después de que una persona fallece, cuestiones también como el matrimonio, que han tenido pues un importante cambio, como bien lo decías, Leti, el matrimonio igualitario, cuestiones de registro civil, de nombre, cuestiones también de adopciones, restitución internacional de menores, todos estos temas que son tan importantes y trascendentes en nuestra sociedad, porque tal como su nombre lo dice, pues el derecho familiar se encarga de la impartición de reglas y justicia, las reglas a seguir en los temas de la familia, que finalmente pues es la base de nuestra sociedad. Claro, y es obvio y, bueno, muy notorio los cambios que ha habido en el manejo de ciertos asuntos, como se me ocurre ahora la igualdad al momento de la guardia y custodia. Generalmente se quedaba con la mamá. Así El es. papá tenía pocas posibilidades de obtenerla. Y hoy por hoy vemos muchos papás solteros que tienen a sus hijos, que se hacen cargo de sus hijos, y mamás que deciden por otro tipo de vida que no es precisamente madre de familia. Así es. Bueno, dentro de este tema se han introducido temas muy importantes y, bueno, instituciones a seguir. ¿Por qué? Porque a raíz de la reforma que se da en materia de derechos humanos, el Estado y las instituciones que se encargan de impartir justicia tienen que considerar tanto las leyes mexicanas como las convenciones y los tratados internacionales de los que México forma parte. Claro. Y en esta Convención de los Derechos del Niño hay un punto muy especial, se introdujo el concepto del interés superior del menor, concepto que se encuentra inmerso dentro de nuestra Constitución, en el artículo 4 constitucional, en el cual le da la obligación a todo el Estado, todas las instituciones del Estado, de velar y salvaguardar el interés superior del menor. Que sería, digamos, que lo primero y lo que guiaría de alguna manera el proceso, ¿no? Así es, estamos viendo ahora a los menores de edad como sujetos de derecho. Ya no son como antes, que los papás eran los que tomaban las decisiones, que de una u otra manera quedaban de lado. Ahora, bueno, el juez, todas las personas que están inmersos en un asunto donde estén involucrados menores, antes que cuestiones incluso de género, sí, tienen que velar por el interés superior del menor, que incluye un desarrollo integral, no nada más cuestiones económicas, como antes era como que lo más importante, sino también derechos como la convivencia, el derecho a que sean escuchados en un juicio en donde formen parte, a que se les explique qué es lo que está pasando, cuál es la situación que están viviendo, y a ser representados por una persona que va a fungir como su abogado o su representante, que en este caso es la Fiscalía. Okay. Cada juzgado familiar cuenta con un fiscal que está adscrito a este juzgado, que va a ser el abogado de los menores, que va a ser quien se va a encargar de verificar que los menores no estén en cuestiones de violencia, que no haya cuestiones de aleccionamiento parental, que no haya cuestiones de incumplimiento en la obligación de dar alimentos. Tienen que velar por todos estos derechos y solicitarlo ante las autoridades. También el juez tiene la obligación de oficio de recabar y recibir todas las pruebas necesarias para beneficio del menor. Oye, también algo que me parece importante destacar en esta línea, digamos, que estamos tomando sobre la conversación de divorcios, es los centros de convivencia. Y esta parte a donde se está inclinando la ley de esta oral
hacer estos encuentros orales en donde los que están involucrados, el fiscal y los abogados, permitan a las partes hablar de viva voz a los niños, tanto a papá como a mamá, a toda la gente que está inmersa en el proceso, ¿no? Así es. Bueno, dentro de las reformas que se buscan en el derecho familiar es que estos juicios en donde estén involucrados menores de edad, cuestiones de familia, se vuelvan orales. ¿Para qué? Para que de la misma forma como está ocurriendo o ocurrió hace muchos años ya en el derecho mercantil, que es el de los primeros que tuvo este cambio, posterior a este tuvimos el cambio de la oralidad en materia penal, que es el sistema... ¿Los juicios orales? Los juicios orales, que son los que se implementaron ya de lleno en nuestro país. Se busca el cambio de la justicia familiar del modo escrito al modo oral. ¿Por qué? Se ha demostrado que con la oralidad hay una inmediación entre juez y partes, da una posibilidad de poder observar cuáles son las necesidades reales del problema, poder escuchar de manera directa a las partes, a los menores, poder darse cuenta pues cuáles las verdaderas necesidades y pretensiones de las partes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en estos procesos se ven viciados, cuando de manera escrita es a veces el abogado, en muchos casos, es el abogado quien redacta las contestaciones. O sea, y le mete jiribilla. Las demandas, sí, estábamos en el argot legal, nos da mucha risa el formato antiguo que siempre se usa, dando contestación a la temeraria, infundada, maliciosa demanda que ponen vaya, parece ya una frase sí, hecha, ¿no? Y además como una novela de terror, ¿no? Así es. Dicen que cuando abundan los adjetivos es que algo anda mal en el texto, ¿no? Y aquí estás hablando de una serie de adjetivos sí. que, bueno, a cualquiera le erizan la piel. Entonces, sí. Son frases hechas ya como formatos, ¿no? Así es, se toma el formato de la temeraria, oscura, improcedente, falaz y malvada demanda que interponen en mi contra. Ajá. Y ahí vaya el abogado o quien se dedica a redactar la contestación de la demanda, pues se pone una serie de cosas que luego las personas que las firman ni las leen. Ahora, dime una cosa, ¿realmente el juez o la jueza se dejan impactar ante estos procedimientos, estos escritos, estos textos tan reiterativos, que suenan tan antiguos, que suenan tan absurdos, digamos? ¿Sí inciden en decisiones? No debe de ser, no debe de ser. El juez tiene que ser imparcial y tiene que abocarse específicamente a las cuestiones que tiene probadas. Por eso, pero no es lo óptimo. Sí. O sea, no debiera, pero se dejan llevar por este tipo de abogados y sus formas de escribir y de redactar. Desgraciadamente en muchas ocasiones sí ocurre. No me lo digas. Sí ocurre. Sin embargo, tenemos muchísimo avance en materia familiar. Sí. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras materias que es estricta, que son estricto derecho, aquí con las reformas que ha habido, el juez tiene la facultad de poder pedir las pruebas que considere pertinentes. Por ejemplo, ante un mal abogado o ante una mala defensa, él puede decidir, por ejemplo, solicitar un informe a alguna institución que considere importante antes de derivar un fallo. También puede mandar a solicitar medidas de protección. En la reforma del 10 de junio del 2020 se introdujeron muchas cuestiones muy importantes. Cuestiones como la violencia familiar ya están dentro de nuestro Código Civil. Sí. Y facultan al juez, cuando detecta una leve situación de violencia familiar. Por ejemplo, tenemos audiencias de menores, ya hay unas audiencias especiales en donde se escucha a los menores de edad. Eso también es algo que ahora los jueces pueden escuchar cuál es la verdadera situación de los menores. Muchas veces
ahí es cuando se detectan situaciones de violencia familiar, Ajá. que, bueno, los niños dicen que los niños no mienten Sí, es verdad. y es verdad. Oye, pero a ver, cuando se da estos asuntos de la oralidad, ¿interviene toda la familia? Es decir, ¿todas las partes están? Porque me parecería súper revelador ver esa interacción entre papá, mamá o los que forman, pues, Sí. la familia, actuar, bueno, no actuar, sino reaccionar como lo harían estando en casa, ¿no? Así es, eso es lo que hace importante esta oralidad. ¿Por qué? Porque en audiencias como las especiales de menores es cuando te das cuenta en una contestación en donde papá o mamá dijeron, es que no hay relación entre el hijo y el papá, no lo quieren, no quieren volver a verlo, no lo conocen, no quieren saber de él. Llega a la audiencia especial de menores, ¿qué pasa? El hijo ve a la mamá o al papá, no custodio, y corre y lo abraza, ven, papá, mamá, ¿cómo estás? O sea, y esas cuestiones Sí. quedan en un acta y sí se toman en consideración. ¿Por qué? Porque independientemente de que se escucha, y bueno, actualmente se escribe todo lo que dicen las partes, uno de los progenitores puede decir, no es que no quiere verlo, no quiere convivir con él, a diferencia de lo que está ocurriendo en verdad. El juez, al ver lo que está ocurriendo en verdad, tiene que determinar, después de escuchar tanto al menor como a la fiscalía, que es su abogado, determinar una convivencia, por ejemplo, abierta, en instituciones tales como el SECOFAN, que es una institución que es de reciente crianza, apenas se formó, y bueno, ahí intervienen especialistas en la materia para ver si hay alguna cuestión de aleccionamiento parental, como te comento, alguna cuestión de violencia familiar, en las cuales el juez de inmediato debe y puede tomar las medidas pertinentes, alguna cuestión de restricción, ordenar alguna medida de vigilancia, todas estas cuestiones, ahora el juez, bueno, puede hacerlo con la oralidad y con la especialización en materia familiar que nos urge, porque sí, aunque evidentemente hemos avanzado mucho, Falta mucho. Tenemos ya juzgados familiares, tenemos el Centro de Convivencia Familiar, tenemos el Centro de Justicia Alternativa, falta mucho. Y el primer paso es el paso legislativo. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos un Código Civil que, como viene el tema que estamos tratando, estoy hablando de que el derecho civil en general, como género, incluye mucho, es amplísimo. Nuestro Código Civil incluye cuestiones mercantiles, cuestiones de propiedades. Es un amplio mundo en donde tenemos que, los abogados, los operadores, tenemos que basarnos en ese código general para poder llevar temas de derecho familiar. Claro. Cuando fuera tan importante tanto la oralidad como la creación del Código Nacional en materia familiar. ¿Cómo va esa parte legislativa? ¿Ya están las iniciativas? ¿Qué falta? ¿Cómo va? Pues de la misma forma que se dio la reforma en materia penal, ya existen iniciativas de códigos. Desgraciadamente estamos en pañales, no hay todavía propuestas específicas, no tenemos avances. No se le ha dado la importancia que tiene la materia familiar. Desgraciadamente pensamos que es una materia que no tiene la importancia que tienen otras materias mercantiles, ¿no? Cuestiones, pues, ya sean mercantiles o penales. Claro. Sin embargo, bueno, debemos de recordar que la familia es la base de nuestra sociedad. Y fíjate que qué bueno que tocas este punto porque, yo soy de las que sostiene que gran parte del problema de violencia en México, de toda esta pudrición social que estamos viendo, de esta insensibilidad hoy en muchas personas, tiene que ver justamente con esta fractura en esta base de la sociedad que es la familia. Y si no se legisla para ayudar o coadyuvar
a que las familias, cuando deciden las parejas separarse, pues sea de una manera tersa, sea más fácil, y esto pues ayudará seguramente a que esos hijos, producto de esas relaciones, pues cursen con esta parte que les toca vivir de una manera mucho menos dañina, mucho menos nociva, y de alguna manera esto los haga ser mejores personas, ¿no? No enfrentarse a esta situación tan complicada para los niños, que es la separación de los padres, de una manera violenta o mal llevada, o que no les proporciona lo adecuado para que lo vivan de una manera plena, ¿no? Plena en el sentido de que no los lastime más de lo que suele pasar, ¿no? Sí, así es. Precisamente ese es pues es lo que busca el interés superior del menor. Claro. Que se vea al menor de una manera integral, se busca su desarrollo integral. Por ejemplo, para determinar una guarda y custodia, no nada más se va a tomar en consideración como antes. Antes el Código Civil establecía que los menores de 8 años debían permanecer al lado de su madre. Ajá. Ahora, bueno, hay un gran cambio. Se me hace muy importante el hecho de que ahora el juez va a considerar y tiene que estudiar todas las circunstancias que rodean al caso, tales como, bueno, se hacen estudios socioeconómicos, se realizan estudios psicológicos, a veces es necesario no realizar únicamente el estudio psicológico al progenitor que busca la custodia, sino a las personas que lo rodean. A veces hay ya otra pareja, hay más hijos. Entonces, estos estudios deben de ser de manera integral. ¿Para qué? Para que determinen con quién va a estar mejor el menor, cuál va a ser el mejor escenario para el menor. Y el mejor escenario no siempre es el económico, que es como que en lo que nos hemos centrado mucho. Claro. Nos hemos centrado mucho en las necesidades económicas de los menores. Y los menores deben de crecer con valores, con formación en solidaridad, ayuda, tienen que ver a sus padres, pues no únicamente como unos proveedores, sino como las personas que los van a formar, que les van a brindar educación, que les van a dar respeto, amor. Todas estas cuestiones pareciera que idealiza uno el derecho. Sin embargo, la introducción de estos términos como el interés superior del menor es lo que buscan, que se haga un verdadero estudio y digan, por ejemplo, toman mucho en cuenta que los menores se acostumbran a cierto entorno, hacen rutinas. Uh-huh. Hubo un caso muy sonado en donde una mujer que se mudó de la ciudad, voy a poner un ejemplo, de la ciudad de Jalapa a la Ciudad de México. Sí. Su menor hijo tenía una situación de movilidad, estaba él incapacitado en cuanto a movilidad. Demanda a ella la guardia y custodia sin pensar en el menor, sino en las necesidades económicas y de trabajo de ella. El papá demuestra que él incluso deja de laborar en lo que estaba trabajando, monta un negocio propio y se dedica al cuidado y atención del menor. Era un padre que en la entrevista que se hace con el menor le contaba cuentos por la noche, le ayudaba a realizar su tarea. Cercano. Había muchísima empatía, un grado estaba involucrado en la crianza del menor. Él no tenía los mismos recursos económicos de la mamá, porque bueno, la mamá tenía un trabajo que era mejor remunerado, ella proporcionaba el tema del cuidado del menor a través de terceras personas, que es válido, porque en esta materia pues no hay cosas generales, cada caso en concreto tiene que ser analizado con lupa por parte del juez. Uh-huh. Y en este caso pues se determinó que el mejor escenario para este niño era permanecer aquí en la ciudad de Jalapa bajo el cuidado de su padre, conservando el derecho de convivencia con su mamá, que es derecho del menor, su mamá, vacaciones, días festivos, por las distancias. Sí, claro. Se establece una convivencia adecuada de acuerdo a qué, a lo que más le conviene al niño. Aquí no es que bueno, que la mamá establece
que ella tiene, que le es más cómodo, que es más fácil para ella tener al menor allá en México y bueno, no le va a dar las mismas condiciones de cuidado, de atención directa que le estaba dando su papá. Fíjate que, bueno, mencionas todo esto y yo estoy segura que habrá personas que están viendo el programa, a las que, por cierto, les doy el número de teléfono 2281 19 13 13 tuyo, de tu despacho, para cualquier pregunta que quieran hacer, aunque haya terminado el programa. Claro, quedó a la orden. Sí, siempre está Saraí o alguna persona cercana a ella para dar contestación a sus inquietudes. Por parte de Soluciones, 2287 76 73 09. Te decía que estoy segura que al escuchar el programa habrá personas que ya vivieron el proceso de divorcio, que ya tienen asignada o no la guardia y custodia de sus hijos, sean hombres, sean mujeres. No, me refiero a cualquier persona que esté viendo el programa. ¿Qué tan definitivo es cuando ya el juez dictó sentencia, cuando ya los niños están depositados con uno de los padres, cuando ya se dictó el monto de la pensión alimenticia, de todo esto que envuelve el mundo de la separación de una pareja, que se dé marcha atrás en algunos puntos? Porque con frecuencia se escucha, es que ya no hay nada que hacer, esto ya, dicen, causó estado. Así es. A ver, cuéntame de esto. Bueno, en materia familiar, precisamente por pues en los temas que se tratan en este tipo de derecho, la cosa juzgada o el causó estado, como comentas, el ya, tenemos que estar a este convenio, ahora a esta sí te sentencia, amuelas, claro. no aplica de la misma forma que en otro tipo de derechos convencional. ¿Por qué? Porque es evidente que en la materia familiar las circunstancias de vida van cambiando, se modifican. No siempre tienes el mismo trabajo, no siempre tienes el mismo lugar de residencia, sobrevienen pues cuestiones como enfermedades, pérdidas de empleo, puede ser incluso alguna cuestión en donde se mejore la situación de vida, un mejor trabajo, una condición en donde tengan la posibilidad de acceder a lo mejor a una pensión más alta, claro, o menor, en su caso, un cambio de guardia y custodia, como te comentaba en el caso que sí, te platicaba. Bueno, pues aquí el papá decide dejar el trabajo, evidentemente eso repercute en sus ingresos, pero pues hay una mayor posibilidad de estar al pendiente del menor después de que sobreviene este padecimiento que lo inmoviliza, ¿no? claro. Entonces, este tipo de cuestiones quedan sujetas a una modificación. Hay criterios, hay jueces que, bueno, manifiestan que deben de ser dentro de un incidente, del mismo caso, o un nuevo juicio, en donde, pues, de nueva cuenta se reúnan todas las pruebas necesarias para demostrar, pues, la modificación de esta situación. Y lo ideal en este tipo de situaciones es llegar a un buen convenio. Un buen acuerdo. Tenemos actualmente el Centro de Justicia Alternativa, yo lo súper promociono siempre. A ver, dime de él. Porque el Centro de Justicia Alternativa, bueno, es gratuito, es un procedimiento que es flexible, que permite a las partes reunirse cuantas veces sea necesario para poder llegar a acuerdos, pueden determinar ahí cuestiones de guardia y custodia, patria potestad, muchos temas que cuesta mucho trabajo dirimirlos en un juzgado, que a veces la sentencia queda tan alejada de la realidad social de la familia. Desgraciadamente hay muchas sentencias que se vuelven inejecutables. Okay. ¿A qué me refiero? A que el juez puede ordenar una guardia y custodia, un cambio de guardia y custodia, por ejemplo, de un menor. Se da mucho lo de la sustracción de los menores. Ah, claro. Nos pasamos, sin exagerar, más de 5 o 6 años en búsqueda de los menores, los procesos burocráticos, el hecho de que pues están saturados los juzgados, las autoridades jurisdiccionales, la falta de recursos, hace
que desgraciadamente en muchas ocasiones los menores dejan de ser menores, alcanzan la mayoría de edad Caray. sin poder ejecutar una sentencia, los incumplimientos en la obligación de dar alimentos, tanto de mamás como papás, porque la realidad Sí, ahora es, se puede para los dos lados, sí, ¿no? se vuelven las sentencias inejecutables, porque finalmente a lo mejor condenan a una pensión de 12,000 pesos mensuales, pero en la realidad es imposible de ejecutar, cuestiones que se tienen que volver a dirimir y que el juez tiene que considerar que tanto se puede modificar el convenio vía juicio o bien llegar a nuevos acuerdos a través de instituciones como el CEJAP, que lo que platicas ahí tiene efecto de sentencia. Muy bien, entonces, evitan ya todo el proceso. pensando en que el divorcio terminó, se dio a cada cual lo que supuestamente le correspondía, los hijos están con una de las dos partes, pero hay cosas que no están funcionando, que no van bien, y sobre todo hablando de el derecho del menor. Así es, del interés superior del menor. El interés superior del menor. Se puede recurrir al CEJAP. Así es, se puede ¿Cómo se recurrir al hace? CEJAP. ¿Cómo se hace? ¿Son los abogados los que tramitan esto? ¿Voy y pido ayuda? ¿Cómo es? Se puede solicitar el servicio ya sea de manera personal o a través de un abogado con una carta poder. Sin embargo, las mediaciones, las sesiones son personales. Tienen que ir las partes. En ocasiones permiten que intervengan sus abogados siempre y cuando la otra parte también lo permita. Esa es la flexibilidad que tiene el proceso ante el CEJAP, que es un procedimiento pues que va de acuerdo a las necesidades de las partes. Se apertura la sesión en este centro, no se hacen citatorios, se hacen invitaciones a las partes. Puedes acudir ya sea por invitación a la otra parte o porque de mutuo acuerdo decidiste acudir al centro. Pueden ir por comparecencia a ambas partes, solicitar los servicios del centro, por ejemplo, hasta para obtener su divorcio por voluntario, por mutuo acuerdo, pueden llegar ahí, se hace el convenio. Si necesitan, bueno, presentar este convenio de manera posterior ante un juzgado familiar para su sanción y para, pues ya el trámite administrativo del acta de divorcio. Sin embargo, el tema importante y medular que es la realización de este convenio, bueno, pueden ser auxiliados pues por las personas de ahí del centro, ¿no? Claro, es hacer las cosas mucho más fáciles y pues permitir lo que yo decía, que las cosas se solucionen de una manera más fácil, más tersa, que es más conciliatorio, ¿no? Así es un centro de mediación. Claro. Es un centro de mediación en el cual, bueno, interviene un tercero ajeno a este conflicto como mediador para poder ayudar a las partes a que tomen acuerdos. Este proceso no sirve como que tú puedas tomar al mediador de testigo. Mira, es que ella o él dijo que me fue infiel, yo quiero que vayas y testifiques eso ante el juzgado. No pueden. O sea, ahí solamente son las partes interesadas. Las partes interesadas, lo que busca el centro es lograr soluciones. No nada más en materia familiar, el centro está abierto a cualquier otra materia. Claro, estamos hablando de cualquier proceso contencioso. Claro. Nos hemos centrado en esta charla mucho en este asunto de la separación de una pareja, de los hijos, el interés superior del menor, pero como tú hablabas al principio, el derecho familiar, bueno, abarca, es un mundo en sí mismo, es un universo. Así es. Tiene que ver también, en ese sentido, con las sucesiones testamentarias, con testamentos propiamente dicho. Y por eso me inquieta mucho pensar en otra parte de tu charla, en el que mencionas que los abogados recurren a ciertos argumentos ya muy trillados. De hecho, se oyen hasta antiguos. Sí. Y son reiterados. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué le recomendarías al público
que tiene un proceso en vías de solucionarse o que ya supuestamente se solucionó, al momento de buscar un abogado? ¿Qué tengo que ver en mi abogado? Desde luego tengo que saber que, bueno, que es titulado y, como dicen cuando vas a ver al doctor o al dentista, fíjate en lo que tiene colgado en su pared, ¿no? Para empezar, de dónde es egresado y qué especialidad tiene, ¿no? Pero en el caso de los abogados particularmente, pues es extraordinariamente importante porque de ahí va a depender muchísimo el éxito o fracaso que podamos tener en el juicio o en la acción que queramos emprender. Así es. Pues bueno, primeramente que sea especialista, que se dedique al tema que vas a ir a resolver con el abogado. Porque si vas a ver un asunto penal, busca un abogado penalista. Okay. ¿Por qué? Porque las leyes, y más actualmente, sí, están revolucionándose cada viernes en el semanario de la Suprema Corte de Justicia, pues se publican las jurisprudencias, las tesis aisladas de todo las charlas que surgen en la Suprema Corte de Justicia. Y cada viernes hay una modificación a cada área del derecho. O sea que los abogados, como los médicos, tienen que estar día a día aprendiendo, revisando, porque a lo mejor lo que le va a aconsejar a su cliente la semana pasada quedó fuera. Así es, así es. Ahorita, por ejemplo, con el revuelo del matrimonio igualitario, claro, que bueno, que antes se hacía necesario la realización de un amparo para poder acceder a un matrimonio entre personas del mismo sexo. Actualmente, bueno, ya no es así. Oye, ¿no? y acaba de hacerse en Veracruz, así y eso es. también tiene que ver con el derecho familiar. Por supuesto, es parte del derecho familiar, todo lo que abarca cuestiones de registro civil, de matrimonios, divorcios, de funciones, todas estas cuestiones que han tenido un revuelo, las cuestiones de identidad de los menores, cuestiones de paternidad, que son tan importantes, de aquí la importancia de la certificación y profesionalización del abogado al que acudes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cuestiones de paternidad, pues anteriormente teníamos la errónea creencia de que el progenitor era el que era el padre de sangre, el padre biológico. Sin embargo, a través de nuevos estudios que se han realizado con especialistas en la materia, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sacado ya jurisprudencias de casos que han analizado en el cual predomina la importancia que tiene el interés superior del menor en estas cuestiones, la identidad, lo importante que es la identidad. Un hijo que tiene un menor de 12, 13 años, por poner un ejemplo, que se ha desarrollado al lado de una persona que se ha conducido como su padre, es evidente que si se le demanda un cambio de paternidad, en donde se le dice no es el padre biológico de este menor, bueno, ahí tiene que haber una ponderación por parte del juez de la importancia de la identidad del menor. ¿Por qué? Porque, bueno, el Código Civil establece, en el caso de los hijos nacidos dentro del matrimonio, un plazo de 60 días a partir de que se enteran de que el menor no es su hijo para proceder a la acción del desconocimiento. O sea, 60 días únicamente. A ver si entendí. Una pareja, el papá no es el papá biológico. Así es. Y por un caso fortuito se entera de que no es el papá biológico. ¿Tiene 60 días para desconocer a ese hijo? Así es. El Código Civil habla de matrimonio, de los hijos nacidos dentro del matrimonio. Sin embargo, ya en un estudio que realiza la Suprema Corte, que empiezan a realizar los estudiosos del derecho, determinan, bueno, para empezar, ya no estamos en la época de distinguir entre hijos nacidos del matrimonio naturales y los hijos legítimos, para empezar. Claro, sí. Porque finalmente todos son hijos y Sí, es una verdad. forma de familia, como bien lo hablábamos. Ahora, al porqué de estos 60 días no es algo hecho al azar por el legislador. Cada
cada determinación de término, cada artículo tiene una razón de ser, tiene un estudio previo. Cada artículo fue estudiado por el legislador con un motivo. ¿Cuál es el motivo de esos 60 días? Que pasados le dan un breve lapso para hacer esta acción. ¿Por qué? Porque después incidiría pues en el psique y en el desarrollo del hijo. Claro. ¿Por qué? Porque venirlo a hacer mucho tiempo después de haberte enterado o de haber que ya el menor pues se desarrollan lazos, desarrollan una identidad, lo cual pues da mayor importancia a esas cuestiones. Ahí es donde el juzgador, bueno, aquí lo hace el juez familiar, sin embargo es importante también hacer del conocimiento pues de los televidentes, de las personas que nos están viendo, que en materia familiar y en todas las materias del derecho, el juez de conocimiento inicial no tiene la última palabra. Estos asuntos, en caso de continuar en litigio, bueno, son resueltos al final por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que sería la última instancia. Así es, ya sea a través del amparo indirecto o del amparo directo, depende del caso. Del amparo indirecto conocen los jueces de distrito y son cuestiones, por ejemplo, de reclamación de medidas provisionales, de pensión alimenticia provisional, y ya un amparo directo, que son los magistrados de los tribunales colegiados, que bueno, conocen ya de la última instancia en caso de sentencias. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que yo les estoy platicando, al ser ya estudiados en una última instancia por un tribunal federal, tienen la característica que no se va a estudiar el caso en sí de manera aislada, sino con una perspectiva de derechos humanos. Tienen que revisar pues que se hayan aplicado las convenciones internacionales de las cuales formamos parte, que haya habido una correcta ponderación de derechos. Ante el juzgado federal no se puede practicar pruebas. Sin embargo, el juzgador federal, al percatarse que hay alguna omisión, que falta, por ejemplo, escuchar a los menores en el juicio, puede regresar este expediente al juzgado familiar. ¿Para qué? Para que se realicen todas y cuantas diligencias consideran necesarias para el esclarecimiento de los hechos. ¿Y para qué? Para el interés superior del menor, en caso de que haya menores, para juzgar, por ejemplo, con perspectiva de género, en casos en donde haya habido violencia familiar, en donde haya habido alguna diferencia económica notoria entre las partes, alguna compensación, cuestiones de identidad, cuestiones de género, también en cuanto a discriminación. O sea, es un tema realmente actualmente. El paradigma de los jueces, de todos los operadores del derecho, debe de ser de mente abierta, estudiar el caso concreto, la especialización, el estudio minucioso de la ley, de los tratados internacionales, convenciones, buscar la solución alterna. La solución alterna de conflictos de la cual te platico, del Centro de Justicia Alternativa, es una situación que se está dando en todas las materias. Existen pues diplomados, especializaciones, tenemos incluso centros de justicia alternativa privados, ya hay mediadores privados certificados también. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Evitarnos los trámites burocráticos, lo tardado que puede resultar un juicio, lo desgastante para la familia, para todo lo que rodea a las personas que forman parte de un proceso jurisdiccional de cualquier tipo, pero en especial el derecho familiar es un proceso muy desgastante. Claro, pero a ver, dime, en el caso de estos centros particulares, vamos a decir, ¿cómo funcionan? ¿Van las partes, se ponen de acuerdo o llegan a ciertos acuerdos? Y posteriormente, ¿qué? ¿Cómo se hacen oficiales? ¿Cómo funciona? Bueno, el Centro de Justicia Particular tiene mediadores y conciliadores. Ajá. Estos mediadores y conciliadores que, bueno, esperemos más adelante poder explicar acerca de las diferencias, que también es todo un tema. Se están certificados para que los acuerdos que se tomen ahí resulten una sentencia. Una vez que se toman los acuerdos,
bueno, ya este documento en particular depende del tema que se haya tratado, porque bueno, el derecho es vastísimo. Sí. Pero bueno, en materia familiar, por ejemplo, si es un divorcio, una vez que se hayan tomado los acuerdos ante el centro, se acude ya al juzgado únicamente para la revisión de que en ese convenio no se violenten derechos, la aprobación y bueno, ya el trámite burocrático del acta de divorcio, por ejemplo, o ya para determinar que se apruebe un convenio de guarda y custodia, de pensión alimenticia, pero ya te evitas el estar presentando, pues seguimos arcaicos. Ay, Saraí, no Nuestra me digas, bola porque de de por sí, testigos, fíjate, sí. estás hablando constantemente de cambios. Sí. Estás hablando de cómo las instancias internacionales hoy inciden muy claramente en resultados, obligan a ciertas medidas a los juzgadores, obligan a seguir ciertos lineamientos. Y eso antes pues no se tenía. O sea, No. es un súper avance, ¿no? Así es. Y aún así, estás hablando de que seamos arcaicos. Sí, O sea, nos desgraciadamente nos falta muchísimo. Todavía en los juzgados se ven pues a los testigos, presentarlos en los casos de divorcio, que ya el divorcio actualmente lo único que necesitas para divorciarte es acudir ante el juzgado y decirle que deseas divorciarte. Que ya ni siquiera que decir Ya no que, es contencioso. Ya o no sea, es contencioso. El divorcio ya yo, no. si me quiero divorciar, digo, yo me quiero divorciar del señor fulano de tal y me dan mi divorcio. Así es. Ya no es Ya contencioso. de por sí hay un montón de divorcios y pues ahora habrá más seguramente. Así es. Porque ya no obligan a seguir un juicio, ya no obligan a hacer un pleito o a demostrar cosas. Simplemente por mi voluntad me voy a divorciar. Así es, el divorcio incausado. ¿Incausado? Sin embargo, incausado, se refiere a esto, bueno, le denominan así porque ya no necesitas demostrar ninguna causal como Claro, anteriormente. Claro. Bueno, desgraciadamente después de este divorcio, pues ahí sí vienen todas las cuestiones inherentes a la familia, ¿no? Cuestiones de pensiones alimenticias, guarda y custodia, que ahí O sea, vienen. el divorcio a cómo va. Ese sí. Pero el asunto familiar ya es otro boleto. Así es, queda pendiente o depende del criterio de cada juez. Claro. Sin embargo, como te digo, todavía acuden testigos a manifestar una serie de cuestiones que luego estamos en audiencia y escuchas al testigo pues decir que presenció o vio cuestiones que no son situaciones que se deban de probar con esa prueba. Considero que la prueba testimonial en particular en materia familiar no sirve? No es idónea. Depende mucho el caso, pero por ejemplo, para determinar cuestiones de quién es más apto para el cuidado de los niños, lo que opina el vecino, el tío, es completamente intrascendente. Ahí hay que escuchar al menor. Aquí hay varios puntos, hay que escuchar al menor, hay que hacer los estudios socioeconómicos para determinar pues cuál es la situación. El estudio socioeconómico hecho por el trabajador social, que antes estaba como que esa figura del trabajo social estaba, pues no le daban el valor o la importancia que tiene, porque un trabajador social pues se va a presenciar cuáles son tus condiciones de vida, cómo es tu casa, si cuentas con las condiciones adecuadas para tener a un menor contigo, o cuáles son las condiciones de cada progenitor, cómo es su casa, si tiene un lugar para darle una habitación adecuada. Ven todo, cuestiones de servicios, cuestiones de ingresos. O sea, se reivindica el trabajo social. Así es, en verdad se hace el trabajador social, bueno, tiene que hacer un verdadero estudio de cuál es la dinámica familiar de esa persona que está, a la que está acudiendo a realizarle su estudio, para ver pues en qué condiciones va a estar el menor en caso de que sea reincorporado a ese domicilio, por ejemplo, Claro. o que continúe ahí. Y es que fíjate, hablábamos antes de entrar al aire acerca de los divorcios y se me vienen a la mente dos películas que hablan y que ponen de manifiesto de manera muy clara, muy evidente, lo que se viene con una separación. Una es nueva, no recuerdo el nombre, desgraciadamente,
pero es muy, muy famosa, creo que salió hace 2 años, que tiene que ver con una pareja que se quiere, pero una tiene interés de vivir en un lugar en los Estados Unidos y él tiene interés de permanecer en donde tenía su casa la familia. Tienen un solo hijo. Y entonces empiezan a hablarlo y se dan cuenta de que no van a jalar para el mismo lado, ¿no? Y su deseo es, como ellos se llevan tan bien y como se quieren y quieren a su hijo y todo eso, no van a intervenir abogados. Lo van a hacer ellos solos, sin mayores problemas. Pero al avanzar el caso y empezar a tomar decisiones, se dan cuenta de que es imposible. Y entonces intervienen abogados que acaban por complicarlo todo, que acaban a la greña a esa pareja que pensaba que no necesitaban un abogado para solucionar cuestiones legales, acaba absolutamente en un conflicto terrible, hiriéndose, lastimando a su hijo, que es su mayor amor de ambos, y te das cuenta de que hay muchas cosas que, si bien están en tu voluntad, no es tan sencillo hacer, que es esta parte donde tú estabas llegando, ¿no? Sí. O sea, yo me puedo ir a divorciar, pero ya lo que viene después del divorcio, desde la repartición de bienes, si es que los hay, de los hijos, de dónde se van a quedar los hijos, quién es el más apto para tenerlos y todo esto, eso necesariamente va a requerir de alguien especialista en el tema. Y qué bueno que hoy haya tantos abogados como tú que están especializados en el asunto familiar. Y platicábamos tú y yo fuera del aire, digo, busquen la película, es con Scarlett Johansson. Sí, es buenísimo. ¿Pero cómo se llama? ¿No te acuerdas? No recuerdo. Muy buena. A ver si hay búsquenle, ¿no? Todo el tiempo están con el teléfono y ahora que nos necesito. Scarlett Johansson y es un peliculón. Sí, así es. Y hay una muy viejita, pero que manifiesta de manera muy clara en sus escenas lo que pasa con las parejas cuando se divorcian. Es una pareja con mucho dinero, muy rica, sin hijos, que ahí ya quitaríamos un problema, ¿no? Cuando tienes hijos el problema crece, pero en este caso no hay hijos, pero hay mucho dinero. Y entonces, ¿cómo acaban? Acaban muertos. Prácticamente. Se llama La Guerra de los Roses, porque también es un matrimonio que va increciendo en el asunto de resolver estos asuntos de divorcio y desde luego de dinero. Así es. Pero qué bueno que te tenemos, Saraí Cancela Correa. Qué bueno que te tenemos y qué bueno que con frecuencia nos visitas y yo te pido que sigas viniendo, porque siempre es como nos dejas panoramas como muy claros acerca de todo esto que tiene que ver con los asuntos, sobre todo de carácter familiar, y que no se confunda, no solamente es para la familia estrictamente en el sentido del divorcio y de la guardia y custodia y de todo esto, de lo que ha estado hablando ella. El terreno familiar trasciende a otros temas, como ya hablabas, como testamentos. Dime, ayúdame con eso. Testamentos, sucesiones testamentarias, ¿qué más? Bueno, toda la cuestión de sucesiones, que puede ser testamentaria o intestamentaria. Claro. Ahí es cuando viene el asunto. Cuestiones de nombre, cuestiones de matrimonio, identidad, registro civil, dijiste también. Identidad, paternidad, filiación, cuestiones de reconocimiento de hijos, cuestiones de adopción, restitución internacional de menores. O sea, todo lo que tiene que ver con lazos familiares tendrá necesariamente que entrar en derecho familiar. Así es. ¿Qué te parece si la próxima vez que vengas hablamos de esta parte de los testamentos? Sí. La gente, y he escuchado a varias personas decir, ya tengo mi testamento, y se piensa que con el testamento ya estuvo, ya ha planchado el asunto. No, todavía tienes que, cuando te mueras, tu familia va a tener que hacer una sucesión testamentaria. Así es. Entonces, bueno, de todo esto podemos hablar en la siguiente visita de Saraí. Te agradezco muchísimo que vengas, siempre es un placer tenerte. Gracias, Leti, igualmente. Y escucharte hablar tan claramente de todo esto que a veces a los que no estamos tan versados en este asunto, o nada versados en el asunto del derecho,
pues tú nos los pones así de manera clara y llana. Que te Gracias. vaya muy bien, Saraí. Y yo antes de despedirme le doy el teléfono al que usted se puede comunicar a través de WhatsApp, 2281, sí, 19 13 13. Y para efectos del programa, a donde usted también puede reportar sus comentarios, sus preguntas, aunque te haya terminado el programa, es el 2287 76 7309. Como le dije, aquí le ponemos todos los problemas, pero ¿qué cree? También le damos las soluciones. Que te vaya muy bien, Saraí. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Gracias.